Vengo rendido ante ti, esta es mi decisión. Rendido ante ti, entiendo esto es lo mejor. Vengo con manos vacías, recíbeme, Señor. Es que he andado tanto que no tengo otra opción. Reconozco mis errores, te he fallado, Dios. Vengo humillado ante ti, no me desprecies, Señor. Estoy sediento, necesito me refresques hoy. Eres mi única esperanza, no te alejes, Dios. Esperanza mía, castillo fuerte, eres pronto auxilio en mi tribulación. Disipas mis penas, calmas mis dolores. Inclina tu rostro, escucha mi gemir. Esperanza mía, castillo fuerte, eres pronto auxilio en mi tribulación. Disipas mis penas, calmas mis dolores. Inclina tu rostro, escucha mi gemir. Solo a ti clamaré cuando esté en tribulación, cuando en mis días tristes ni siquiera salga el sol. Ya convencido estoy que tú eres mi buen redentor. Por esto clamo a ti en momentos de confusión. Esperanza mía, castillo fuerte, eres pronto auxilio en mi tribulación. Disipas mis penas, calmas mis dolores. Inclina tu rostro, escucha mi gemir. Esperanza mía, castillo fuerte, eres pronto auxilio en mi tribulación. Disipas mis penas, calmas mis dolores. Inclina tu rostro, escucha mi gemir. Desde la Iglesia Juvenil de Betania en el programa Análisis Bíblico. Esta semana concluimos el estudio de la lección durante este trimestre, que lleva como título Apacientas mi oveja. Tema principal, 1 de Pedro, 2 de Pedro. Hermanos, vamos a iniciar con el primer punto que inició la lección, que es el sufrimiento de Jesucristo, que lo llevó a nuestra salvación. Jesús sufrió por nosotros. Verdaderamente, si nosotros leemos lo que dice 1 de Pedro, el capítulo 12, versículo 22 al 24, ahí está el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y dice la palabra de Dios, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos al pecado, vivamos a la justicia, por cuya herida fuiste sanado. Hermanos, y si nosotros leemos lo que dice Isaías 53, el versículo 5 y 6, con respecto a la elección, dice la palabra de Dios, Isaías 53, versículos 5 y 6 y 9. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llago fuimos nosotros curados.
Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, y cada cual apartó por su camino, mas Jehová cargó el pecado de todos nosotros. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Hermanos, estos son los padecimientos de nuestro Señor Jesucristo, o quiere decir los sufrimientos que tuvo que pasar nuestro Señor Jesús. Y también está en el Salmo 22, versículo 11, al 17. Ahí está cómo Jesús sufrió y cómo lo trataron los hombres. Verdaderamente, Jesús es la solución de nuestros pecados. Y tenía que ver una característica de un cordero. Jesús es el cordero. Recuerde que Juan el Bautista en Juan 1:29 dice: "He ahí el Cordero de Dios". Y el Cordero tenía que tener unas características, como dice Levítico capítulo 4, el versículo 29, el versículo 30, el versículo 33, el versículo 34. La característica de ese Cordero tenía que ser sin mancha, perfecto. O sea, tenía que tener unas cualidades. Y de igual manera, cómo era el procedimiento de la expiación a través de la sangre de ese corderito, cómo se daba el perdón del pecado en aquel tiempo cuando comenzaron los sacrificios. ¿Qué se cumplió en Cristo Jesús? Recuerde que ahí lo dice Juan Bautista, dice: "He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo", que está en Juan capítulo 1, el versículo 29. Y eso está registrado en Levítico, cómo se da la expiación, el proceso de la expiación en el pueblo, en el sacerdote, y con todo el proceso que ellos tenían que hacer para que la sangre de ese corderito limpiara sus pecados, simbólicamente. Levítico 16, versículo 16 al 19. Hermano, te quiero decir lo que dice Primera de Pedro, repasando la lección que ya estamos culminando. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19. Dice la palabra de Dios, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra manera de vivir, la cual recibiste de vuestro Padre, no como cosa corruptible, como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha, sin contaminación. Esas eran las características que tenía que reunir el cordero simbólico de nuestro antepasado con el cordero Jesucristo, que reunía esas características. Recuerde que hay un texto que está en Hebreos capítulo 4, versículo 15, donde dice: "Tenemos un sumo sacerdote, el cual fue tentado en todas las cosas, y que no pecó". Ese fue nuestro Señor Jesucristo. Era un cordero sin pecado, sin mancha. Y el único que tenía que reunir esas características era nuestro Señor Jesús. Por eso Jesús cargó todos nuestros pecados, de todo el mundo. Hermanos, el problema del pecado solamente lo solucionaba Cristo Jesús. Por eso hay un texto que está en Romanos 3:24 y versículo 23, donde dice la palabra de Dios: "Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios". Y hay otro texto similar a ese que está en Romanos capítulo 6, versículo 23, donde dice la palabra de Dios: "Porque la paga del pecado es la muerte, mas la dávida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús". Ahí estaba la solución, en Cristo Jesús. No había solución en otro ser, sino en Cristo Jesús. Y simbólicamente lo que hacían nuestros antepasados con los corderitos se llevó a cabo en Cristo Jesús. Ya los sacrificios cesaron, ya los sacrificios se cumplieron en Cristo Jesús. De ahí en adelante el proceso es confesar, arrepentirnos, humillarnos y confesión ante nuestro Señor Jesucristo, que Él es el único que nos justifica. Por eso hay un texto que está aquí en Primera de Pedro, capítulo 3, el versículo 18, donde dice la palabra de Dios: "Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por lo injusto, para llevarnos a Dios, sabiendo a la verdad, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu". Hermanos, Cristo
es el justo, el que nos llevó a la justicia. Solamente en Cristo Jesús hay justicia. Hermanos, seguimos adelante. Te quiero decir en esta tarde, el segundo punto que vamos a tocar es: Dios juzga nuestras acciones en el juicio final. O sea, quiere decir que Dios va a juzgar todas nuestras acciones en el juicio final. Segunda de Pedro, capítulo 13, versículo 11, dice la palabra de Dios con respecto al juicio. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar santa y piadosa manera de vivir? Nosotros en el proceso del juicio tenemos que, con anticipación, andar santa y piadosa manera de vivir. O sea, quiere decir que nosotros tenemos que andar en santidad, en perfección, en justicia, pero es un proceso que se va dando a través de una relación con Cristo Jesús. ¿Cómo sea? Vamos a ver qué nos dice 1 Pedro, el capítulo 1, el versículo 17. Dice la palabra de Dios: y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducido en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Hermanos, verdaderamente nosotros tenemos que conducirnos con respeto a nuestro Dios, quiere decir el temor, respetando a Dios, cumpliendo sus mandamientos, sus preceptos, decretos, ordenanzas y preceptos. Eso lo encontramos en Deuteronomio capítulo 11, versículo 1. Si me amáis, guardad mis mandamientos, mis decretos, mis ordenanzas y mis leyes. Todos los días hay que ponerlo por obra. Entonces nosotros de esa manera vamos a vivir en santa y piadosa manera de vivir. Hermano, no solamente eso, también dice Levítico, el capítulo 11, el versículo 44. O sea, desde la antigüedad el Señor está llamando al pueblo de Él que tengan un carácter de santificación. Levítico 11, versículo 44. Dice la palabra de Dios: porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis, seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestra persona con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Fíjense, el Señor desde un principio está mandando a la santidad a todos sus seguidores. Y nosotros tenemos que buscar la santidad. ¿Cómo vamos a lograr eso? Con una relación personal en Cristo Jesús, con una relación a Dios Padre, con una relación con el Espíritu Santo y cumpliendo sus mandatos, sus leyes, mandamientos, etc. Hermanos, y si nosotros leemos lo que dice 1 Pedro, el capítulo 1, el versículo 15 y el versículo 16, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santo porque yo soy santo. El Señor nos está llamando a la santidad. Ese es el segundo tema que estuvimos estudiando todo el trimestre de 1 Pedro y 2 Pedro, con respecto al primer punto que nosotros tocamos, que es el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo y que esto nos condujo a una salvación en Cristo Jesús. Y el segundo punto, que ahora mismo lo que vamos a tocar, es: Dios juzgará nuestras acciones en el día del juicio final. Por eso tenemos que andar en santa y piadosa manera de vivir, para que no cometamos errores, pecados. Hay que caminar con Cristo Jesús, y si cometemos errores, si cometemos pecados, confesemos de corazón a Dios sinceramente, que Él escucha y tendrá misericordia de nosotros, y a través de la sangre, como dice 1 Pedro 2:24, lo que dice Isaías 53, versículo 5, versículo 6 y el versículo 9, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Eso lo dice también 1 Juan, el capítulo 9. 1 Juan, el capítulo 1, el versículo 9, perdón. Hermano,
Entonces vamos al tercer punto. El tercer punto es la esperanza en el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Hay esperanza. Eso fue lo que estuvimos también estudiando todo este trimestre. En Cristo Jesús hay esperanza. Recuerde que Jesús dijo una vez en Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá. Hay esperanza en Cristo Jesús. Vamos a ver qué nos dice 2 de Pedro, el capítulo 3, el versículo 9, con respecto a la esperanza que el Señor nos da a través de su palabra. Y dice, el Señor no retarda su promesa según alguno tiene por tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hay esperanza, mi hermano. El Señor va a volver por segunda vez, pero el Señor es paciente porque quiere que todos nosotros seamos salvos. Eso lo dice también 2 de Timoteo, el capítulo 12, versículo 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y que venga el conocimiento de la verdad. Dios está dando tiempo para el arrepentimiento, para acercarnos al trono de la gracia a través de Cristo Jesús. Entonces, mi hermano, hay esperanza, y la esperanza es que el Señor va a regresar por segunda vez. Y también dice Juan, el capítulo 14, versículo 1 al 3, con respecto a esa esperanza, una promesa que el Señor hizo antes de partir a sus discípulos y a todos los que estamos creyendo por fe. Juan 14, el versículo del 1 al 3. Dice la palabra de Dios. No se turbe vuestros corazones, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, yo os prepararé lugar. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Qué esperanza, mi hermano, qué promesa. El Señor está preparando morada para nosotros, para donde esté el Señor Jesús, nosotros también podamos estar con Cristo Jesús. Hermanos, el cuarto punto es el orden en la sociedad y en la iglesia. Hay un orden. Recuerde que hay un texto que está en 1 de Corintios, capítulo 14, versículo 40. Dios es un Dios de orden. Eso dice la palabra de Dios. Entonces, si Dios ordena todas las cosas, Dios quiere que nuestra vida esté ordenada también. Si Dios ordenó este mundo, el cual estaba desordenado, este espacio, este cosmos, lo ordenó Dios. De igual manera, Dios quiere ordenar nuestras vidas. Pero ¿cómo se hace eso, mi hermano? A través de la palabra de Dios. Vamos a leer lo que dice 1 de Pedro, el capítulo 3, el versículo de 13 al 17. 1 de Pedro, capítulo 2, el versículo 13 al 17. Dice la palabra de Dios, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar deleite cada día. Estos son inmundicia y mancha. Perdón, no estoy leyendo este texto, estoy leyendo, tengo que leer 1 de Pedro, el capítulo 2, el versículo del 13 en adelante, con respecto, porque estamos hablando del orden y la ley. Entonces dice la palabra de Dios, por causa del Señor someteos a toda institución humana, ya sea rey como superior. Entonces, el orden. Fíjense que Dios nos está mandando a nosotros que tenemos que estar bajo las autoridades siempre y cuando no estén infringiendo las normas de Dios. Recuerde que una vez Pedro, en Hechos capítulo 5, el versículo 29, donde dice Pedro, es preferible obedecer a Dios antes que a los hombres. Y siempre el hombre no intervenga en la ley de Dios, nosotros tenemos que cumplir primeramente a Dios
y después las leyes terrenales. Recuerde que hay un ejemplo de Daniel. En esta semana se dio el ejemplo, en el trimestre que estuvimos estudiando, se dio el ejemplo de Daniel, del edicto que sacó el rey Nabucodonosor, y Daniel se opuso a ese decreto. Por lo tanto, cumplió primeramente a Dios, como dice Hechos capítulo 5, versículo 29. Es preferible obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero Dios dice que tenemos que someternos a toda autoridad. Eso también lo dice Romanos, el capítulo 13, el versículo del 1 al 7, que tenemos que someternos a todas las autoridades porque las que están autorizadas por Dios. Hermano, ese es el orden, hermano. Y nosotros tenemos que cumplir el orden en Cristo Jesús. Vamos, para terminar, vamos a leer lo que dice 1 Corintios, el capítulo 5, el versículo 5. Igualmente, jóvenes, está sujeto a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resista a los soberbios y da gracia a los humildes. Hermanos, aquí está hablando el Señor que nosotros tenemos que someternos, tanto los jóvenes como los adultos, a todas las autoridades que están terrenalmente dirigiendo a este mundo. Y de igual manera tenemos que ser humildes, no soberbios, no orgullosos. El trimestre que pasó estuvimos hablando sobre eso. Hermanos, de igual manera, te quiero decir, quinto punto que vamos a tratar, la Escritura es una guía para nuestra vida. La Escritura es una guía para nuestra vida. Hermano, 1 Pedro, el capítulo 1, el versículo 10 dice la palabra de Dios con respecto a los escritos de la Biblia. Dice 1 Pedro, el capítulo 1, el versículo 10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación. O sea que los profetas estuvieron escudriñando la Escritura y estuvieron indagando, averiguando de todos los escritos que estaban en el Pentateuco y el libro de Job, que fueron los libros primeros que se escribieron. Lo escribió Moisés, hermanos. Y de igual manera, te quiero decir que nosotros tenemos que escudriñar la Escritura, como dice el Señor en Juan 5:39. Escudriñar la Escritura porque a vosotros parecéis que en ella tenéis la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. Verdaderamente nosotros tenemos que escudriñar la Escritura, profundizarla a través del estudio de la palabra de Dios y a través de la oración, pidiéndole a Dios que nos abra el entendimiento y el Espíritu Santo haga una obra en nuestra mente para meditar correctamente en las cosas de Dios. Hermanos, la palabra de Dios dice en 2 de Pedro, el capítulo 1, el versículo 16, con respecto a la Escritura. Dice la palabra de Dios: porque no hemos dado a conocer el poder y la vanidad de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestro propio ojo su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esa voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Fíjense que aquí está hablando Pedro a través de los escritos y está dando un testimonio que Jesucristo, cuando estuvo en el Monte de la Transfiguración, Dios Padre se dirigió y ellos escucharon la voz de Dios audiblemente: este es mi Hijo amado. Y eso lo transcribió Pedro, aquí en 2 de Pedro, el capítulo 1, el versículo 16, 17 y 18, confirmando los hechos históricos que sucedieron en nuestro Señor Jesucristo.
lo da por sentado escribiendo, dirigido por el Espíritu Santo. Hermano, verdaderamente la Escritura es una guía para nuestra vida. Por eso dice en 1 Pedro, capítulo 1, el versículo 19, dice la palabra de Dios, 2 de Pedro, el capítulo 1, el versículo 19 dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atento como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día aclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. La seguridad con que Pedro escribe la palabra de Dios es lo más seguro. Cómo Pedro se manifiesta a través del escrito y da seguridad de que lo que él está escribiendo es real, no es una fábula, no es una mentira, es algo real. Por eso es muy importante nosotros escudriñar toda la Escritura. Fíjense que Pedro siempre está hablando de los profetas y que los profetas indagaron, investigaron, fueron diligentes, o sea, proactivos, no se quedaron ahí. Ellos fueron más allá y trataron de confirmar todo lo que se decía del Señor Jesús. Tanto los profetas, casi en toda su epístola, habiendo en ella estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Esto aquí, Pedro está hablando de los escritos de Pablo. El versículo 15 dice: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para la salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada o ha escrito. Hermano, Pablo escribía la palabra de Dios dirigido bajo el poder del Espíritu Santo. Y aquí Pedro está confirmando que los escritos de Pablo no son fáciles de entender. Nosotros tenemos que escudriñar en oración espiritual, una relación muy íntima con Dios. Por eso es que hay muchas doctrinas erradas. Y ahí es donde nacen las doctrinas erradas. Por ejemplo, si usted lee lo que dice Gálatas capítulo 3, casualmente este trimestre que viene vamos a hablar de Gálatas, el capítulo 3, versículo 10, donde dice la palabra de Dios: maldito todo aquel que no está escrito, no hace las cosas escritas en el libro de la ley. Pero no lee en el segundo segmento donde dice: maldito todo aquel que no hace las cosas escritas en el libro de la ley. Entonces ahí está la diferencia. Parece que hubiera una contradicción. No. Ahí está hablando Pablo de que el maldito todos aquellos que están bajo la ley, infringiendo la ley. Es que maldito es el que está infringiendo la ley de Dios. Pero el que está cumpliendo es bendito en Cristo Jesús, porque está haciendo la obra de Dios. Hermano, entonces hay muchas cosas que Pablo escribió en los libros de él, como Romanos, Efesios, Levítico, Colosenses, Gálatas, que es un libro el cual vamos a estudiar el próximo semestre, Dios mediante. Y entonces la Escritura es una guía para nuestras vidas, hermano. Y nosotros tenemos que estar conectados con nuestro Dios, estudiando profundamente la Escritura. No podemos quedarnos superficialmente, sino profundizar en las cosas de Dios. Y como ya les había anunciado anteriormente, si nosotros no podemos, a través de la oración, a través del estudio de la palabra de Dios, y tenemos una relación íntima con Dios, y nuestra mente, nuestro razonamiento no nos da, yo les aconsejo que, hermanos, síganse por los libros de la hermana Elena de White, que también aclara bastante el panorama en cuanto a lo escrito de la Biblia, hermano. Es una guía espiritual también. Hermanos, este trimestre terminamos con el primer tema, que es el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo, y que esto nos llevó a una salvación real. El segundo tema durante todo este trimestre fue: Dios juzgará nuestras acciones en el día de juicio final. El tercer punto es: Dios nos da una esperanza a través de Cristo Jesús. El cuarto punto: Dios es un Dios de orden, y Dios quiere que nosotros estemos ordenadamente en esta sociedad
y ordenadamente dentro de su casa de oración, que es la iglesia de Dios. Y el quinto punto, la Escritura es nuestra guía para una vida mejor. Hermanos, con esto concluimos. Te quiero decir en esta tarde que hemos terminado todo este trimestre, gracias a Dios. Dios mediante, el otro trimestre que viene vamos a estar estudiando el libro de Gálatas. Estoy invitando a todos los que están en sintonía para que hagamos una oración para finalizar este trimestre en el nombre de Jesús. Oremos, mi hermano. Dios nuestro, te damos las gracias, Señor, por tu palabra, porque verdaderamente, Señor, tu palabra es maravillosa. Nos enseña, nos capacita, nos hace intelectual. Por eso te pedimos humildemente que perdone nuestros pecados y que tu palabra, Señor, sea una realidad en nuestra mente, en nuestro corazón, y que tú transformes nuestro carácter a través de tu palabra, Señor. Gracias por los escritos de Pedro, Señor. Fue una enseñanza maravillosa. Pedro plasma lo que Jesús hizo en este mundo, Señor. Son eventos históricos que pasaron en la vida de nuestro Señor Jesús y que fueron reales. Por eso te damos las gracias, Señor, por los escritos de Pedro que fueron dirigidos a la obra de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, en el nombre sagrado de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Bueno, mis hermanos, lo estamos esperando para el próximo viernes, donde vamos a dar inicio al libro de Gálatas y los escritos de Pablo en el libro de Gálatas. De igual manera, te quiero decir en esta tarde que te goce en la presencia de Dios. Gózate en la presencia de Dios. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén.